¿Qué tal? Pues bueno, vamos a comentar ahora estos otros dos libros. Como en la anterior ocasión, tengo que hacer un en vivo para que el video, aunque sea corto, se quede arriba. Así que allá vamos. Los dos libros que quiero comentar en esta ocasión son El camino de la contemplación, del padre Francisco Jalix. Este ya lo había leído hace unos años, pero me vino mucho a la mente y al corazón por este otro, que es Pensar como un iceberg. Listo. De Oliver Renaud. Este segundo libro di con él por la biblioteca pública, que tiene su estantería ahí de recomendaciones. Es un libro bastante peculiar, pero muy interesante. Entonces, a la gente que tenga un mínimo hábito de lectura, digamos, ¿no? Y ya ni te digo si tienes aparte un cierto interés por la naturaleza, el libro te va a encantar. Está preciosamente bien escrito, aunque la temática es peculiar, ¿no? Porque lo que hace este filósofo es recabar distintos artículos de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, sobre lo interesantes que son los icebergs, ¿no? O sea, cómo nacen, cómo crecen, los primeros expedicionarios, que también tiene sentido, ¿no? Cuando se termina de visitar, bueno, se termina, cuando baja la visita a las colonias o de donde se podían recibir más recursos naturales, digamos, ¿no? Ya las excursiones tienen un interés mucho más de investigación y de conocer la Tierra, ¿no? Entonces empiezan a ir hacia los polos y cómo son, cómo navegan, qué han visto, con qué opiniones se quedan, cómo son los pueblos que van topándose ahí. Entonces está preciosamente bien escrito. En buen sentido, no tiene una narrativa continua, no van hacia ningún lado, salvo hacia el asombro de la naturaleza y de los icebergs, de una cosa muy bien escrita. Se pasa el libro rapidísimo, de verdad que si a ti te gusta leer, este libro, muy bueno. Porque hacia el final, ya como en en el último cuarto del libro, vas entendiendo por qué un filósofo quiere hablar de iceberg. Y no es la típica analogía, que aunque es muy buena, pues es mucho como de anexo de mail de los 2000, ¿no? Se ve muy poco, pero en el fondo hay muchísimo más, que evidentemente sí, ¿no? No, tiene reflexiones de otro tipo que a mí me han gustado mucho y me han ayudado. Y entre otras, él decía lo de pensar con un iceberg, es que tengo aquí mi acordeón bien chuleta, dícese localmente, habla de la experiencia de profunda presencia que tienes después de perderte en la nieve. Gracias al autor no se ha perdido en la nieve, pero sí habla mucho con las tribus locales, cuando se pierden en la nieve, su manera de encontrarse no puede ser por hitos, ¿no? De allá había un oso, allá había un témpano de hielo, no. La manera de ubicarse es por experiencias y eso es muy interesante. Yo creo que todos, quien más, quien menos, hemos tenido la experiencia de profunda presencia después de intensa presencia después de haber estado profundamente desubicados o perdidos. Y se ve, por lo que este autor va recogiendo de otros autores, que eso es muy común entre la gente que vive en la nieve y en témpanos de hielo. Entonces es muy interesante que, claro, hay algo, ¿no? Si es profundo, lo que sigue, si lo vivimos bien, puede ser intenso. Por otro lado, este tema que os digo de cómo se ubican, como las distancias no pueden ser por hitos, o sea, no es de lo típico, ¿no? Ahí había un edificio verde y luego 4 arbolitos, no. Incluso los kilómetros, pues es que depende si tienen el aire en contra, a favor, si hay ventisca, todo blanco aquello, ¿no? Por experiencias. Y creo que también muchas veces nosotros en nuestra vida ordinaria nos ubicamos así. Yo hay recuerdos de un pasado reciente que no me acuerdo exactamente en qué año fue, pero me acuerdo qué pasó ese año, cómo estaba yo, con quién estaba, qué le pasó a la gente a la que quiero, con la que yo estaba. Que también es una manera muy bonita de medir el tiempo. Ha pasado por los recuerdos y a futuro por el decir qué quiero que suceda, ¿no? O qué me está sucediendo. Me pareció otra manera muy bonita. Y lo vinculaba, como les decía al inicio, con este otro libro, del camino de la contemplación. Este libro es sencillísimo, entonces alguien que tenga hábito de vida espiritual le va a ayudar muchísimo, alguien que esté empezando le va a ayudar muchísimo, alguien que no sepa si sabe o no sabe le va a ayudar muchísimo, de lo más recomendable. Pero en este otro libro me hizo pensar en él porque un principio que creo que tienen mucho en común, el asombro por la belleza y la oración, es la escucha del propio corazón, ¿no? El autor de este sacerdote jesuita, este libro de la contemplación, hace mucho hincapié en no fijarnos en llegar a una meta que te plantean otros, ¿no? Que está bien, hay maestros de oración obviamente, ¿no? La contemplación es una meta que, no, al contrario, tiene más de ver hacia adentro, ¿no? Es decir, ¿qué necesita tu corazón?
que anhela tu alma, que crees que tienes que hacer. Hace poco me decía una amiga y me pareció muy bonito, ¿no? Me decía, noto que en este momento de mi vida, para rezar tengo que caminar. Y dije, pues es verdad. No es que fuera novedoso que esto pasa, sino fue precioso que ella notara que a ella le pasa. Eso es muy válido, ¿no? Tú fíjate, ¿no? En tu propio corazón cuántas veces es que no sabes qué te está pasando y no sabes qué necesitas. Y para saber qué necesitas es silencio, pero no un silencio disciplinar, sino un bajar revoluciones. La contemplación, tanto de la naturaleza como del propio corazón y de los demás, tiene mucho que ver con escucharse. Silencio, escucharse y disfrutarse, ¿no? Es decir, esta conversación es buena, merece la pena complicarme el horario por esto, ¿no? Este encuentro lo anhelo, lo necesita mi corazón, o lo necesita el corazón de la persona con la que estoy. Merece la pena complicarse un poco. Y uno descubrirá bellezas, ¿no? Bellezas que luego puede contar a otros. Paro aquí, pero bueno, muy recomendable. Pensar como un iceberg y el camino de la contemplación. Muchísimas gracias.